Señor los bendiga a todos en esta noche. Esperamos que estén tranquilos, en paz, en buena salud y que la gracia del Señor Jesucristo abunde abundantemente en sus vidas, sus corazones y en sus hogares. Damos gracias a Dios porque nos llamó para predicar su palabra. Es un privilegio poder enseñar, instruir, ayudar. Y Dios nos ha dado muchas bendiciones, estamos muy agradecidos. Pero el propósito es que nosotros podamos traerle una palabra de dirección, de aliento, de ayuda a cada uno de ustedes, para que sean edificados, fortalecidos en el Señor. Y como habla el tópico de hoy, para que tengan la plenitud de Dios en sus vidas. ¿Y qué es eso de plenitud? Pues Raquel y yo hemos mirado esto y tenemos algunos puntos importantes que compartir con ustedes, así que entremos en este maravilloso tema. Amén, es un tema muy interesante y por supuesto la palabra plenitud da la idea de algo que está completo, de algo que está lleno. Pero nos estamos basando en las Escrituras y yo quisiera darle lectura a unos versos en el capítulo 3 de la epístola de los Efesios, del 14 al 21, para de ahí partir a lo que vamos a hablar en esta noche. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Amen. Que excede a todo conocimiento, sí, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Estamos mirando unos versos en que el apóstol Pablo le expresa a los cristianos de Éfeso que él primero dice que estaba orando por ellos. Dice, por esta causa yo doblo mis rodillas. Nosotros casi siempre que oramos y llevamos peticiones a Dios, lo hacemos por una razón. Hay una razón que nos mueve a orar. Hay una necesidad y por eso oramos. O hay una situación y nosotros por eso estamos orando al Señor. El apóstol Pablo sentía una necesidad de orar por los cristianos de Éfeso y se los dice de esa manera, por esta causa. Esto es lo que a mí me motiva, me lleva a doblar mis rodillas en oración y en clamor a Dios. Yo sé que cada uno de nosotros tiene una causa por la cual ora. Cada uno de nosotros tiene alguna petición especial, alguna situación, algún problema que nos hace el énfasis para que nosotros sigamos orando. Y este era el del apóstol Pablo. No era un problema personal, no era una necesidad que él tuviera. Él estaba orando por los cristianos de Éfeso. Y él decía, para que Dios os dé conforme a sus riquezas en gloria. O sea, Dios no puede dar muchas cosas porque Él es rico. Dios lo tiene todo. Y conforme a sus riquezas que les dé a ustedes. ¿Pero qué está pidiendo? No está pidiendo dinero para ellos. No está pidiendo unas casas nuevas, mejores posición, más dinero, más cosas materiales, sino dice, os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Qué es el hombre interior? Vamos a hablar un poquito de esto. Nosotros naturalmente somos personas y nos conocemos y sabemos quién es cada uno de nosotros. Pero dentro de nosotros hay un hombre interior. ¿A qué se refiere eso? Bueno, nosotros entendemos que nosotros estamos compuestos de los tres ingredientes, igual que Dios es trino, nosotros también somos trinos, espíritu, alma y cuerpo. Amén.
El espíritu es el soplo de Dios que nos da vida. El alma es el verdadero tú y yo, que está dentro de este estuche que llamamos el cuerpo. Entonces nosotros estamos identificados con el cuerpo y creemos que el cuerpo es el todo, pero en verdad que el cuerpo es solamente un muñeco que el alma tuya controla y usa para su beneficio. Así fue que Dios lo creó. Pero entonces cuando el alma está operando en el cuerpo, busca satisfacer los deseos de la carne o del cuerpo, mientras que el espíritu que está en uno trata de llevar el cuerpo y el alma a buscar de Dios. Y entonces eso forma una lucha interna en nosotros. El hombre interior, el alma tuya que está dentro de este cuerpo, lucha por una cosa y el espíritu en ti lucha por otra y se combaten. Y es como hacían en los muñequitos antes, que tenían un diablito en un hombro y un angelito en el otro, y se pasaban diciéndote cositas, qué hacer o qué no hacer, y había esa batalla continua, aunque no hay ese diablito y ese angelito, pero sí hay el cuerpo, está el alma que es casi el diablito, y el espíritu que es el angelito, que son los que están tratando de llevarte, conducirte a una dirección o la otra. Entonces la Biblia enseña, y en Romanos en particular, que el hombre carnal le hace caso a las cosas que son de la carne. El alma guía a la carne a buscar su satisfacción. Pero entonces el espíritu quiere guiarte a buscar de Dios. Y la lucha llega a un punto donde el apóstol hasta se atrevió a decir, ¿quién nos librará de esto? Es una batalla fuerte. ¿Por qué tú haces lo que tú no quieres hacer? Y lo que quieres hacer no lo haces. Pero no eres tú solo. Pablo puso eso en la Escritura como algo que le pasaba a él y que nos pasa a todos. Es la lucha que todo ser humano lleva dentro de sí. El hombre interior está en lucha, en conflicto. Entonces Dios nos quiere llevar a una relación con Él. El enemigo y la carne, el alma, nos quieren llevar a buscar el mundo y las cosas que son del mundo. Y entonces hay una batalla y Dios quiere que tú le busques a Él y le ames a Él para que tenga una fuerza espiritual, que sea una persona espiritual que resiste los deseos de la carne y anda en el espíritu. ¿Cómo vamos a superar esto? ¿Cómo vamos a llegar a un punto, como dice el texto que tenemos aquí hoy, para que Dios habite en su plenitud? En inglés diría the fullness of God. Que toda la manifestación entera de quien Dios es se manifieste en ti. Y eso casi que asusta un poco, porque Dios en su plenitud, no sé si este cuerpito es suficiente pero de alguna manera Dios está ofreciendo que todo lo bueno de Él, todo lo que Él es, pueda llegar a nosotros y estar en nosotros para que vivamos la vida abundante de victoria en el Espíritu que agrada a Dios y que nos va a hacer a nosotros también ser feliz. Hay quienes creen, yo no puedo ser feliz con una vida así, porque no la has vivido. Pero una vez que tú lo pruebas y sabes lo que es vivir y andar en el Espíritu, es tan placentero, trae tanto gozo, trae tanta fuerza, tanto ánimo, que uno diría, la verdad es que yo me perdí mucho por no haber hecho esto antes. Necesitamos la plenitud de Dios, necesitamos vivir en la presencia de Dios para vivir una vida abundante y de victoria. Amén. Entonces eso quiere decir que aunque lo que nosotros vemos es el cuerpo y nos conocemos a causa del cuerpo que cada uno tiene, dentro de cada uno de nosotros hay un hombre interior, un Amén. ser interior. Y ese ser interior tiene una lucha continua. Y nosotros solamente si Dios nos fortalece podemos vencer el mal. Por eso que Pablo decía, por esta causa yo doblo mis rodillas para que Dios les conceda ser fortalecido. Solo Dios te puede dar eso. Sí, Señor. Por su propia cuenta la gente no puede cambiar.
Muchas veces, ustedes saben que muchas veces la gente dice, yo voy a buscar más de Dios, yo este año voy a ser mejor, este año voy a orar más. Y después de un par de semanas ya todo se olvidó y estamos otra vez en lo mismo de antes. Posiblemente ustedes conocen personas que están en vicios y los aconsejan, mira, deja eso que no te conviene, y prometen, yo lo voy a dejar, yo voy a cambiar. Han habido hasta matrimonios que con lágrimas uno le ha pedido al otro, por favor cambia, no seas así, mira que estás arruinando la familia, y la otra persona le dice, sí, es verdad, perdóname, yo voy a cambiar. Pero luego siguen lo mismo, porque por nuestra propia fuerza no podemos. La intención está ahí. Aunque haya la buena intención que está ahí, no tenemos suficiente fuerza. ¿Sabe por qué? Dice un refrán que lo que uno alimenta, eso es lo que crece. Si el hombre tiene dos naturalezas, una naturaleza carnal y una espiritual, lo que tú alimentes, eso es lo que va a estar fuerte. Si tú alimentas el hombre espiritual, vas a ser una persona espiritual. Pero si tú alimentas la carne, vas a ser una persona carnal. ¿Y cómo se alimenta la carne y cómo se alimenta el espíritu? Vamos a ir claro que podamos entenderlo bien. Si tú tienes deseos de algo carnal y te das el gusto, alimentaste la carne. Si tú te enojas y que te viene a la mente decir muchas cosas feas, ofensas y palabras duras y las dices, alimentaste la carne. ¿Se da cuenta? Pero si tú piensas, yo quiero orar más, y en ese mismo momento te levantas y sacas el tiempo para orar. Si tú dices, yo voy a ser más fiel a Dios y no voy a faltar a la iglesia, y empiezas a hacerlo, estás alimentando el espíritu. Si tú dices, yo necesito conocer más de Dios, y coges la Biblia y te pones a leer, estás alimentando tu espíritu. Amen. Y lo que tú alimentes, eso es lo que se va fortaleciendo. Entonces, hay algunas personas que han aprendido a fortalecer su espíritu, orando, leyendo la Biblia, siéndole fieles a Dios y resistiendo los impulsos carnales de hacer lo malo. Entonces esas personas se pueden considerar personas espirituales. Mientras que hay otros que lo que le venga a la mente, eso lo hacen, lo que le venga a la mente, eso dicen. Si no tienen deseo de hacer las cosas que deben de hacer, no las hacen. Están continuamente dándole gusto a su carne y se vuelven personas carnales. La Biblia dice que Jesús, en él habitaba toda la plenitud de Dios. Lo dice el mismo apóstol Pablo en la epístola de los Colosenses. Dice, porque en él está toda la plenitud de Dios. Amen. ¿Y cuál es el ejemplo que nosotros vemos? ¿Cómo era la vida de Jesús? Amen. Controlado siempre, con entendimiento siempre, con la buena intención siempre, con compasión hacia el perdido siempre, con amor hacia todos siempre, porque como era una persona totalmente entregada a Dios, hacía todo en una forma espiritual. Amén. Entonces somos salvos por la fe en Cristo Jesús, pero todavía nos falta mucho. El Espíritu Santo está en nosotros y está haciendo una obra para perfeccionarnos hasta el día de la redención, pero todavía no hemos llegado ahí. Así que mientras estemos en esta carne, hay esa batalla, esa lucha, y el Espíritu sigue trabajando y obrando en nosotros para ver cómo corrige esas deficiencias en nosotros, porque el deseo de Dios es perfeccionarnos como iglesia, para llevar para Él una iglesia que es santa, limpia, sin manchas ni arrugas. Oye, ese es un trabajito grande, pero Él seguirá haciéndolo hasta el día de la eternidad. Pero nosotros no tenemos tanto tiempo y necesitamos aprovechar bien el tiempo para ver cómo nos rendimos a Dios para que Él tenga su voluntad en nosotros y podamos vivir a la manera que Él desea. Amén. El asunto es que nosotros, humanos, tenemos la tendencia a ser carnales.
Eso es como un instinto en todo ser humano. Nosotros por lo general pensamos en nosotros primero. Nos ponemos a nosotros en primer lugar. Buscamos nuestro beneficio. Tratamos de hacer las cosas según nos conviene a nosotros. Esa es la forma normal de pensar una persona. Para uno estar pensando en los demás y en considerar a los demás primero por encima de uno no es fácil. Porque lo natural en uno es pensar en uno primero y en buscar el bienestar y el beneficio de uno. Eso es lo normal. Pero el Señor quiere que nosotros seamos mejor que eso. Y esas cosas solo se pueden lograr si Dios nos fortalece espiritualmente lo suficiente para sobrepasar los instintos normales y naturales que tiene toda persona. Se puede. Pero no es fácil y no se puede lograr por nuestra propia fuerza. Solamente lo podemos lograr con la ayuda de Dios. Entonces, lo que Pablo está preocupado acerca de la iglesia son varias cosas. Primero dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Amen. Entonces, esa palabra habitar es vivir con permanencia. No es que Jesús venga a visitarte y luego se vuelva a ir, sino para que viva dentro de ti. Y no es que nos espera en la iglesia y después que salimos de la iglesia, Él se quedó allí, nunca es eso. No, el Señor quiere habitar en cada corazón de cada creyente. El ir a la iglesia es nuestro deber para adorar a Dios, pero no es que ese es el momento que estamos con Dios. Dios debe estar con nosotros siempre. Amen. Y Dios debe de tener la libertad de morar dentro de nuestro corazón y en nuestro hogar. Pero esa es la oración de Pablo. Él no quería que los creyentes sirvieran a Dios, vamos a decir, en una forma part-time. Por un ratito voy a la iglesia y soy buen cristiano. Cuando salgo, pues vivo mi manera y hago lo que yo quiera. No, él quería que Cristo pudiera habitar, vivir dentro de ellos. Ahora, si uno pone un ejemplo, cuando uno busca una casa para uno vivir, uno busca una casa que uno la encuentre cómoda, una casa que a uno le guste. Si Cristo va a habitar, si Él va a vivir en nosotros, Él le debe de gustar nuestro corazón. Amen. ¿Qué hay en tu corazón? Las cosas que hay en tu corazón, ¿le agradan a Dios? Bueno, puede que muchas cosas le gusten. Tú amas a Dios, eso a Él le gusta. Tú estás tratando de servir al Señor, eso le gusta. Pero a lo mejor hay algún resentimiento hacia alguien que alguna vez te hizo algún daño. Quizás hay un pensar de venganza sobre alguien que te perjudicó y tú quisieras de alguna manera poderte vengar de lo que te hicieron. A lo mejor no tiene nada que ver con eso, pero hay deseos egoístas, hay pensamientos inmorales, hay cosas injustas dentro de ti, que el Señor no se sentiría cómodo de vivir en tu casa. Cuando digo tu casa me estoy refiriendo a tu corazón. La oración de Pablo, por lo cual él le preocupaba y decía, por esta causa yo doblo mis rodillas, es porque él deseaba ver un cambio en esta gente. Que fueran gente espiritual, porque Cristo quiere habitar en nuestros corazones y no quiere habitar en corazones de personas carnales. Cuando una persona por cualquier cosa que se disgusta abre la boca y habla feo y insulta y hasta maldice, ¿cómo ustedes creen que se siente Cristo si estuviera viviendo en ese corazón? Entonces hay detalles que a lo mejor a nosotros nos parece que no son un pecado. Es que me molestaron, es que me hicieron esto, es que aquello. Pero si Cristo vive dentro de ti, ¿cómo se siente Él cuando tú tomas esas actitudes? Esa es la preocupación de Pablo. Él está mirando una iglesia que se ve muy bonita en el domingo, que la gente está bien, parece que bien consagrada y bien dedicada a Dios cuando están en la iglesia. Pero él está mirando que afuera es otra cosa. Y él dice, oh, no, por esta causa es que yo doblo mis rodillas. Para que Cristo pueda morar en los corazones de ustedes tiene que haber un cambio. Tiene que pasar algo, que esas cosas que no le agradan a Dios salgan de ahí. Amén. Amén.
Y cuando miramos que Dios es amor y en su amor nos ama y quiere vivir dentro de nosotros y estar con nosotros todos los días, el amor de Dios lo lleva a querer tener comunión, intimidad, relación contigo, vivir contigo, hablar contigo, compartir contigo, guiarte y ayudarte en tus problemas, en tus necesidades, en una forma diaria. Pero entonces viene y lo que encuentra es que nuestros pensamientos no están en Él. Pensamos en otras cosas del mundo, de la carne, y a veces hasta pensamientos que a Él no le agradan. Y la cosa es que a veces no tenemos el conocimiento de eso y no tenemos el respeto, la cortesía de tratar de actuar en una forma que le agrade al Señor. Yo he tenido personas que cuando uno habla con ellos y ellos dicen malas palabras o dicen algo imprudente fuera de lugar y después se acusan, perdone que usted es ministro, esto y lo otro, y perdone esa palabra, perdone. Y yo le trato de decir, mira, que me ofenda a mí no importa. Dios está en todas partes y Él oye todo que tú dices, todos los días, en todo momento. Entonces tu cortesía debe ser hacia Dios, de que Él no tenga que oír estas cosas ni otras cosas que hay en nuestra mente y nuestro corazón. Cuando estamos enojados con una persona y pensamos vitriólicamente, ese veneno se riega y tú crees que a Dios le agrada ver a su hijo con su mente lleno de odio, de resentimiento, de amargura, día tras día tras día, y Él está tratando de lidiar contigo, de enseñarte, de cambiarte, pero el enojo es tanto que ni siquiera puedes oír la voz de Dios que te está hablando y ministrando. Entonces necesitamos a veces un sacudimiento, algo que Dios haga, un poco más fuerte, para que nosotros paremos y reconozcamos, hey, espérate, Dios me está hablando, Dios quiere algo diferente, Dios quiere algo mejor, y entonces, ¿debo de hacerlo o no? ¿Debo de buscar agradar a Dios o no? Bueno, depende de dónde tú quieres pasar la eternidad, depende de qué clase de relación tú quieres con el Señor aquí en la tierra, depende de si tú en verdad deseas que Dios se mueva en tu vida y te lleve a otra dimensión en el Espíritu. Bueno, si la respuesta es sí, eso es lo que tú quieres, entonces no tenemos opción que morir a la carne, morir al mundo, morir a los deseos nuestros aún. Porque lo que hay en nosotros no agrada a Dios, por lo tanto tengo que morir a eso, tengo que rechazarlo, tengo que buscar cómo saco esto de mí. Y si no tengo las fuerzas, entonces lo que Raquel estaba diciendo, necesitamos a Dios que intervenga con nosotros y en nosotros para ayudarnos. Porque cuando Pablo dijo, ay de mí, ¿qué haremos? Porque lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. ¿Quién nos librará? Después dijo, gracias a Dios por Jesucristo. Porque Él es el que nos ayuda y nos da la fuerza para que nosotros podamos decirle a esta carne, ahí, estate quieta, está bueno ya. Mente, alíñate. Esos no son los pensamientos correctos. Déjame cambiar estos pensamientos. Déjame cambiar esta actitud. Déjame corregir con este o con el otro. No es asunto si yo quiero o no. La carne no quiere, pero el Espíritu quiere. Por lo tanto, tengo que fortalecerme en el Espíritu para negar a la carne sus deseos y ponerla en su lugar bajo dominio del Espíritu Santo. Es una lucha fuerte, pero con la ayuda de Dios se puede. Y la motivación debe ser el amor de Dios. El amor de Dios. Cuando el apóstol dice, para que seáis plenamente capaces de comprender la anchura, la altura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios, y de conocer el amor de Cristo. El amor con que Cristo nos amó es inmenso. Y él menciona las dimensiones, la altura, la profundidad, la anchura. Así, nada más si nos pusiéramos a abundar en eso, podíamos coger mucho tiempo. Pero el amor de Dios alcanza todas las dimensiones.
No es solamente para los que son buenos, para los que se portaron bien, para los que están en la iglesia. El amor de Dios alcanza a todo el mundo, aún al más vil pecador, al hombre peor que exista, el más abusivo y el más criminal. El amor de Dios es tan ancho que abarca toda criatura de todos países, de todas culturas. No hay ningún tipo de acepción de personas, dice la Biblia. Dios no hace acepción de personas. Altura y profundidad, Dios puede lo mismo tratar con gente que están en lo más alto, gente importante, reyes, personas de autoridades, como gente pequeña, que no son nadie, insignificante, que nadie los aprecia. Y Dios se compadece de ellos y le da la misma oportunidad que le da a una persona importantísima. Si nosotros fuéramos capaces de entender cómo Dios nos ama a todos, las oportunidades que nos da que no nos las merecemos, lo paciente que es con nosotros cada vez que fallamos, si nosotros pudiéramos tener eso en cuenta, presente en cada momento, nosotros serviríamos a Dios con mucha mejor voluntad. Porque vamos a poner un ejemplo. Cuando las personas están enamoradas, ¿se recuerda cuando eran novios? Bueno, ya hace mucho tiempo que llevamos casados, pero puedes recordarte el tiempo cuando éramos novios. Cada uno de ustedes se recuerda cuando estaba enamorado, hacía cualquier cosa por complacer a la novia. Iba a cualquier sitio, compraba lo que fuera por darle un gusto a la novia o al novio. Buscamos la forma de agradar, de complacer. Cuando nosotros vivimos enamorados de Dios, haremos cualquier cosa por complacerlo. Amen. No se nos hace difícil. ¿Por qué? Porque lo amamos. Lo que sabemos que a Dios le gusta, nos gusta hacerlo. Lo que sabemos que ofende a Dios, no queremos ni saber de eso. Porque nuestro amor a Dios es lo que nos motiva, es lo que nos lleva, lo que nos impulsa a obedecer y a someternos al Señor. No, nunca podemos servir a Dios obligado. Nunca lo podemos hacer por temor a no caer en el infierno. Nunca lo podemos hacer porque si no lo hago voy a tener esta o aquella consecuencia. La motivación tiene que ser amor. Amo a Dios porque Él me amó primero. Y lo quiero servir porque continuamente, día por día, estoy consciente de que Él me amó cuando yo no lo merecía. Que Él me dio oportunidades una vez y otra, aunque ya no valía la pena, aunque quizás nadie pensara que valía la pena. Dios pensó en mí. Y nosotros tenemos que agradecerle a Dios siempre todas sus misericordias para con nosotros y vivir eternamente agradecidos para servirle y agradarle. Si hay ese amor en nosotros, por eso es que el Señor a una de las iglesias en el Apocalipsis le dice: tengo contra ti que has perdido el primer amor. Porque cuando se pierde el primer amor, se pierde el deseo, se pierde el interés y ya nos vamos alejando. Ya como que no nos importa mucho. Necesitamos amar a Dios. Como Jesús dijo, ¿cuál es el más grande mandamiento? Que lo ames con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo. Dios quiere todo de ti, no un poquito, no un pedacito. Él quiere que tú le des todo tu corazón. Y si le puedes amar, es porque Dios te ha dado esa capacidad, porque el apóstol Pablo dice que Él los haga capaces de entender y de conocer el amor de Dios. Ahora, cuando nosotros llegamos a esa comprensión, podemos entender cuánto Él nos ama. Nos rendimos totalmente a Él. Abrimos totalmente nuestro corazón, porque mientras no hemos entendido que realmente Dios nos ama tanto, estamos como cuando tú no conoces bien a una persona y le tienes un poquito de sospecha. Tú conoces a una persona, pero no estás seguro si tú puedes confiar en ellos. Y a veces estamos así con Dios. Sí, estamos de acuerdo con lo que se está predicando, estamos de acuerdo con lo que dice la Biblia, pero tengo que tener cuidado porque a lo mejor si me entrego mucho, pues se van a aprovechar de mí, me van a exigir más y cada vez las cosas me las van a poner más limitadas.
Pero cuando hay amor a Dios, no queda sospecha, no queda ese temor, sino que abiertamente nos podemos rendir a Dios de todo corazón. Amen. Y cuando tú abres tu corazón completamente, entonces es que puedes ser lleno Amen. de esa plenitud de Dios, de la plenitud de Dios que Cristo tenía, que nosotros decimos que nos falta mucho, pero es porque no nos hemos entregado totalmente, tenemos reservas. Había un coro que salió que decía, quiero rendirme a ti sin reservas ni condiciones. No le pongas condiciones a Dios. Si tú me bendices, yo voy a hacer esto. No, no le pongas condiciones a Dios. Amen. Abre tu corazón y dile, Señor, te amo y te amaré siempre. Te sirvo y te seguiré sirviendo en las buenas y en las malas. Te bendeciré, así tenga mucho o tenga poco, te alabaré, te adoraré, porque tú eres mi Dios, porque tú lo mereces. Así vaya bien las cosas o no me vayan muy bien, de todos modos te serviré. Y entonces ahí tú recibes esa plenitud de Dios, porque Dios se siente complacido de habitar en un corazón que se abre completamente para Él. Amén. Y a pesar de todo lo bueno que Dios con nosotros, ¿cuántas veces le has fallado a Dios? ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces no andamos como Él pide de nosotros? ¿O hacemos algo que a Él no le agrada? ¿Cuántas veces actuamos en forma que no dan gloria al Señor? Y con todo, el amor de Dios es tal que sigue trabajando contigo, mostrándote su favor y su misericordia, ayudándote. Es paciente para la ira y grande en misericordia. Ahora también dice que no contenderá para siempre, pero también enseña que no para siempre guardará el enojo tampoco. Así que tenemos estos versos que parecen que van contrarios, pero no, están demostrando una línea. El amor de Dios es tan grande que nos sigue dando oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, paciente con nosotros, buscando a ver de qué forma nos lleva a un punto donde nos rindamos y le busquemos en verdad de todo corazón. Amén. Para que Él derrame su plenitud en nosotros y nosotros seamos fuertes y victoriosos, más que vencedores en Cristo Jesús. Pero tenemos estas luchas porque todavía no ha habido un rendimiento total a Dios, que aún reconociendo su amor, no le damos todo lo que Él se merece en torno a todo lo que Él nos ha dado a nosotros. Pero yo doy gracias a Dios que ha sido paciente conmigo y que es paciente contigo. Pero quiero también trabajar en mi vida para ir creciendo, mejorando. No me rindo. Sigo creyendo que yo puedo mejorar, que yo puedo hacer las cosas en una forma más santas, más espirituales, una forma que le agrade más a Él. Y para eso tengo que todavía morir a los deseos de la carne y a la influencia del mundo que está alrededor de mí. Y no importa la edad que uno tenga, no importa los años que lleve en el Evangelio, necesitamos seguir creciendo en nuestra vida espiritual para lograr esa intimidad con Dios, donde la plenitud, esa palabra es tan grande que yo creo que nosotros en verdad no podemos entender lo que es la plenitud de Dios operando en nosotros. Pero aunque yo no lo entienda, yo lo quiero. Yo quiero la plenitud de lo que Él tenga para mí y de la presencia de Él en mi vida. Amén. Y entonces, mientras respire y viva, voy a seguir tratando de orar, de entrar en la palabra, de buscar obedecer al Señor, de ser lo que Él pide de mí. Quiero vivir conforme a su voluntad y no la mía, para que yo pueda llegar a lograr aquello, como Pablo decía, yo no lo he alcanzado todo, pero sigo luchando hacia la meta. Amén. De aquel conocimiento de Dios y de la presencia de Dios. Entonces esa debe ser nuestra meta, seguir luchando hasta llegar a la plenitud de Dios. Y yo creo que se puede. A veces uno lo ve como algo casi imposible. Yo no diría así, quizás no es fácil, pero se puede. Porque en el próximo capítulo hay unos versos donde el apóstol dice,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amen. Dice, hasta que todos Qué lindo. lleguemos. Amen. Si eso solo lo pudieran lograr algunas personas, yo no creo que eso aparecería de esta manera en la Biblia. Yo creo que Dios nos ha capacitado con todo lo que nosotros necesitamos para lograr alcanzar esta meta. No es fácil y no muchos la logran, pero se puede si nosotros nos decidimos y nos determinamos a lograrlo. Amen. También es necesario que haya mucha oración. Por eso él decía, por esta causa doblo mis rodillas. Pero ¿cuál es la meta? Dice, hasta que todos lleguemos, todos podemos llegar. Amen. Entonces vamos a orar no solamente por nosotros mismos, hasta que todos, incluye que tú puedes orar para que otros también. Sí. Y yo sé que aún, no vamos a decir de la iglesia, aún en la misma familia de uno sabe quiénes están más cerca de Dios y quiénes están un poco más flojos, quiénes están más espirituales y quiénes están más carnales. Y nosotros debemos de, como Pablo, doblar rodillas y orar por nuestros familiares y especialmente por los que vemos que están menos espirituales. Sí, Señor. Para que Dios les conceda el ser fortalecidos en su ser interior y ellos puedan conocer el amor de Dios, puedan entender estas verdades espirituales y puedan abrir su corazón completamente al Señor. Así que esta palabra, además de servirnos a nosotros, nos sirve para nosotros pensar en otros. Porque Pablo no está hablando de sí mismo, Pablo está hablando de los cristianos de Efeso. Él está orando por ellos, él está pensando en ellos. A él le preocupaba el nivel espiritual donde ellos estaban. Amen. Y es bueno que nosotros pensemos en los demás. Amen. Si ya yo he logrado bastante y me siento que estoy bastante altita, pero veo que hay otros hermanos o amigos o familiares que están bastante más abajo, pues en vez de yo decir, bueno, pues ya yo lo logré, ya yo no tengo que pensar en más nada, ya yo estoy... No, yo necesito pensar en los demás como hacía Pablo y doblar rodillas y interceder por ellos. Señor, fortalécelos en sus hombres interior para que ellos puedan entender estas cosas espirituales. El apóstol Pablo un día dijo, la mente natural no puede entender las cosas de Dios. No puede. No puede. Ni puede servir a Dios ni lo puede entender porque el hombre natural es carnal. Para tú poder entender las cosas de Dios, se necesita vencer al hombre carnal y que salga, emerja de nosotros el hombre espiritual. Amen. Y eso no pasa así tan fácil. Cuando una persona es carnal y solo piensa en satisfacerse a sí mismo, solo está buscando su beneficio, no va a cambiar así de la noche a la mañana porque sí. Puede que cambie de la noche a la mañana, pero es si Dios lo toca. Dios hace algo en esa persona y de momento su mente es iluminada por Dios y empieza a entender las cosas de otra manera. Entonces la oración, lo que nosotros vamos a utilizar en Amen. este caso Amen. para orar por nosotros mismos y por todos los que nosotros conozcamos. La idea es que todos lleguemos. Todos. Que todos lleguemos. Y vamos a ver que en ese todos está el tema de la unidad. Nosotros necesitamos pensar en unidad, no solamente en yo, lo que yo quiero lograr para mí, sino que mis hermanos, mis familiares, mis amigos también puedan lograr estas cosas. Amen. Y por eso nosotros seguimos trayéndoles la palabra, porque nosotros queremos vencer y tener la victoria, pero queremos que tú la tengas también. Y que Amén. cada hermano en la iglesia la tenga. Y que nuestros familiares la tengan. Y piensas tú de esa manera también. Puedes tú ser una persona que lleva aliento, que que yo tengo tanta lucha. Pues yo también. Y Pablo también.
Pero Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, que me da la fortaleza. Y yo aprendí eso y yo digo, yo también todo lo puedo en Cristo, que me da la fortaleza. Amén. Y yo te digo a ti, tú también puedes decir, yo todo lo puedo en Cristo, porque Él te da la fortaleza para que tú puedas vencer a la carne, al mundo, a Satanás y vivir la vida de victoria. Pero tienes que determinarte a tomar un paso de fe y agarrarte del Señor y ir renunciando a las cosas del mundo y a los pensamientos de la carne para vivir en una forma guiada por el Espíritu que agrade a Dios. Tú puedes. Di conmigo, todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. Y yo creo contigo, sí, tú puedes. Amén. Amén. Bueno, vamos con esto a terminar el estudio en esta noche. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes, porque mientras yo estaba meditando en esa palabra fue de bendición para mí también. Realmente a veces uno no está consciente de muchos detalles. Hay tantas cosas en la palabra de Dios y todas son importantes. Cada vez que uno lee un capítulo nuevo, uno encuentra diferentes cosas. Y hay veces que hemos leído muchas veces una misma porción y cuando la volvemos a leer, algo más el Señor nos muestra. Sí, algo más el Espíritu nos abre, nos ilumina para que veamos. Y eso fue lo que nos motivó a hablar con ustedes de este tema, que pudiéramos todos ser llenos de la plenitud de Dios. Y es nuestro deseo que cada uno de ustedes que se ha conectado en esta noche pueda ser lleno de la plenitud de Dios. Amen. Les agradecemos a todos los que se han conectado, porque ustedes están escuchando, nos sacan ese tiempo para eso. Y queremos también agradecer a los que nos ven después. Hay personas que no tienen la posibilidad de conectarse en el mismo hora que lo estamos haciendo, pero lo ven más tarde en la noche, lo ven al otro día y son edificados. Y en muchas ocasiones nos hacen comentarios de cómo la palabra les habló a ellos. Todos estos comentarios que ustedes nos hacen es lo que nos motiva a nosotros a continuar haciéndolo. Si estas palabras son de bendición para ti, toma un minutito y escribe algo ahí para nosotros saber no solo que nos oíste, sino que fue de bendición para ti. Y eso edifica nuestras vidas también. Amén. Los saludamos y apreciamos mucho que ustedes estén aquí. Que la paz del Señor Jesucristo reine en sus mentes y sus corazones. Así te bendecimos. Amén. Amén. Adelante. Dios les bendiga.